Bueno, buenos días desde América y buenas tardes para los que estén conectados desde España o desde Europa. Hoy tenemos una charla con Sergio Daroda, que es un cirujano argentino que nos conocimos en Brasil, ¿no? Brasil, En en Brasil. Brasil. Este verano he viajado tanto que ya no me acordaba dónde nos Y habíamos conocido. tuvimos algunos encuentros, algún encuentro previo en Ecuador, en Guayaquil, estuvimos en algún punto ahí, pero no en tanta confianza. En Bueno, Brasil estuvimos en una fiesta, que es diferente. exacto, sí. Durante la discusión de una presentación vi que estabais allí y luego en la cena ya fui allí a presentarme oficialmente para conocernos. Y a raíz de eso, pues bueno, ha salido esta presentación. Y también pues aprovechando que vamos a hablar sobre lesiones de la escalada, pues yo tengo una amiga que se llama Nuria Carnicero, que sabe mucho sobre lesiones de escalada. Ella es terapeuta de la mano, trabaja en Barcelona. Tenemos la suerte de poder contar con ella cada vez que tenemos a alguien que se lesiona y que está vinculado al tema de la escalada. Y nada, pues también le hemos invitado un poco a que dé su visión. Entonces, nada, si os queréis presentar un poco los dos y luego ya damos paso directamente a la charla, pues nada, adelante. Empieza Nuria, Empiezo yo. Bueno, pues empieza Nuria. Soy Nuria Carnicero, como bien ha dicho el doctor Barrera. Soy terapeuta de mano. Me he especializado mucho los últimos años en todo el entorno deportivo, pero especialmente viendo muchísimas lesiones de los escaladores. Y este interés me llevó también a hacer mi tesis doctoral sobre una lesión de la mano, que supongo que va a salir en la charla, así que no adelanto más cosas y dejo al doctor Sergio Darola que se presente también. Bueno, muchas gracias. Yo sí me voy a presentar. Yo soy, bueno, Sergio Daroda, como dijo Sergi. Eh, yo trabajo aquí, que es la ciudad de La Plata. ¿m? Que es la llamada Ciudad de las Diagonales, es la capital de la provincia de Buenos Aires, acá en Argentina. Está acá, como ustedes ven, es una ciudad muy linda para visitar, es una ciudad universitaria, 60 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires, que es una de las pocas ciudades del mundo que fue creada, planificada, diseñada para ser ciudad. Ustedes saben que en general todas las urbes se van, hay un asentamiento y después se van toda la gente ocupando espacios en la medida que se necesiten. Esto no es como Brasilia, que esta fue específicamente creada para ser capital de la provincia de Buenos Aires cuando se separa la ciudad de Buenos Aires de la provincia. Así que está planificada perfectamente por un arquitecto francés, Ciudad de las Diagonales. Si ustedes ven, es un cuadrado perfecto cruzado por un montón de diagonales, plazas, espacios verdes cada 6 cuadras y calles paralelas y perpendiculares entre sí. Hoy aproximadamente estamos casi en 800.000 habitantes y eso nos posiciona como la cuarta ciudad poblacional de Argentina, detrás de, por supuesto, Buenos Aires, Córdoba, Rosario y nosotros casi muy cerca de Mendoza. Sí, ahí estamos. Estamos en esta clínica desde 1998, que es la clínica de la mano, del codo y hombro, en donde nos dedicamos solamente al miembro superior. No existe otra cosa en esta clínica, está en el centro de la ciudad, donde nuestro mentor es el doctor Cosentino, Rodolfo Cosentino, y somos tres socios de la misma generación, alrededor de 58 60 años, con 10 médicos de planta más que fuimos formando, que fueron fellow nuestros y que hoy son, por suerte, los que nos siguen todos a nosotros. Así que eso soy yo, fui presidente de la Asociación Argentina de Cirugía de la Mano y actualmente presido la Federación Latinoamericana de Cirugía de la Mano, que le corresponde a Argentina, y yo tengo el honor de ser el que conduce durante estos próximos 2 años a la Federación Latinoamericana. Y ya entramos de lleno al tema, que la verdad que a mí me apasiona. Creo que desde el año 2000 que vengo trabajando con esto, ahora vamos a charlar un poco más. Creo que hay dos palabras que en mi cabeza están permanentemente y para toda la vida, no solamente para la medicina, sino que es evolución y transformación. Para mí son dos palabras absolutamente positivas que suman siempre.
La evolución la conocemos todos, la evolución del hombre que nosotros no nos damos cuenta, pero la vemos por la historia. La evolución tecnológica, por ejemplo, que sí, esa la vemos y tenemos oportunidad de verla día a día de cómo va creciendo. Y en el deporte también hay evolución en el deporte, hay evolución física, hay evolución de competencias, evoluciones de entrenamientos y también hay distintos tipos de lesiones. Por eso nosotros tenemos que estar muy actualizados tanto en las características del deporte, del deportista y de las lesiones. Y la otra palabra que me gusta mucho, que la acuñé de un amigo músico, que es transformación, la transformación positiva, un hecho absolutamente negativo en algo positivo, es cambiar, es transformar, es darle algo a la gente que no tenía o que viene muy preocupada y desahuciada en algo positivo. Creo que estas son dos palabras que está buenísimo que nos guíen en toda nuestra carrera. Y hablando específicamente de la escalada deportiva, lo que tenemos hoy como escalada deportiva no es el viejo andinismo o alpinismo del siglo pasado, ¿no? Es completamente diferente. Hoy es una actividad muchísimo más acrobática que necesita un montón de destrezas, especialmente del miembro superior, desde la punta de los dedos hasta el hombro. Eh, y no solamente sea en estructuras naturales, sino también en estructuras artificiales. En estructuras artificiales existen rocas gigantes, hay edificios en donde la gente escala, hay muros que la aparición de los muros de la escalada deportiva permitió la expansión eh, aritmética de la cantidad de escaladores que empezaron a aparecer, porque antes había que programar un viaje para poder ir a escalar y ahora lo tenemos a la vuelta de la esquina de cada una de nuestras casas y en todo permanentemente abierto. El deportista que le gusta hacer esto tiene una hora y se va un rato a escalar, es decir, que flexibilizó el deporte. ¿Mm? Y ahí es donde yo hago casi toda mi experiencia desde el año 90 con este personaje que es Martín Marvin Miranda en el Rocódromo de La Plata. Él fue durante uno de los pioneros de la escalada deportiva indoor en Argentina, entrenó mucho tiempo a los equipos argentinos y sigue actualmente en, en funciones de expansión y de desarrollo en los Juegos Panamericanos de Buenos Aires. Abrió otro muro ahora más cerca en el centro de La Plata. Bueno, está permanentemente y es una persona de absoluta referencia para mí cuando tengo que actualizarme en todas estas cosas. Esto es un pantallazo global de lo que es un muro. ¿Mm? Y creo que para saber de qué se trata esto, hay que tres patas. Tenemos que entender al deportista, la personalidad del deportista, entender el deporte, conocerlo. Si nosotros no conocemos el deporte, no lo vamos a poder entender al deportista y no lo vamos a poder tratar. Cuando lo conocí a Marvin, lo conocí entre el 2000 y 2002, por ahí en esa época, y me viene a ver al consultorio y me dijo, necesito que no me digas que tengo que dejar el deporte, porque ya había tres traumatólogos y todos me dijeron que yo tenía que dejar el deporte, porque era un deporte que me iba a lastimar siempre las manos y que no lo tenía que hacer más. Bueno, ese fue el punto de partida. Nosotros no podemos decirle a un deportista tenés que dejar de hacerlo. Nosotros tenemos que tratar de transformar esa situación negativa en una situación positiva. Si nosotros lo mandamos a dejar el deporte, no estamos transformando nada. Estamos transformando en una situación negativa en una mucho más negativa. Tenemos que llevarlo para adelante. Para eso tenemos que conocer el deporte. Y por supuesto, como médicos y como cirujanos humanos, tenemos que entender las lesiones del deporte y del deporte. Entonces, empecemos por el primer punto, que es el teniendo al deportista. Hoy lo estábamos charlando con Nuria y con Sergi. El escalador deportivo es uno de esos deportistas que tienen personalidades absolutamente obsesivas, que son autoexigentes, que siempre quieren tener un poco más, que nunca quieren dejar de escalar, que es difícil hacerles entender que en algún momento tienen que frenar para poder después seguir. Hay algunos deportes que no son así. Todos conocemos al futbolista. El futbolista tiene una pequeña lesión y enseguida se queda fuera porque es una estrella y no quiere seguir. El tenista es bastante parecido. El jugador de vóley es bastante parecido. El rugby no, el rugby es parecido a esto, son autoexigentes, no quieren dejar de su deporte, esto es lo mismo. Entonces,
tenemos que tratar tenemos que lidiar con esa personalidad. Si bien es un deporte muy individual, son deportistas que en su concepción son muy solidarios porque trabajan con sus compañeros, incluso en el terreno deportivo y en los torneos de fin de semana o en las competencias de más alto nivel, como en las Olimpiadas, entre ellos, desde abajo, ven cuál es la mejor posibilidad y les sugieren mejorar cosas. Es decir, que tienen una personalidad, si bien son muy obsesivos, están abiertos a trabajar en conjunto. Son deportes con mucho trabajo corporal, que en general hacen otras cosas, son todos la modernidad es hacer calistenia, no sé en España, pero por lo menos en Argentina, y son más o menos el mismo grupo de gente que trabaja todo lo mismo. Y después otra cosa que no es menor, que muchas veces para salir del indoor y para ir al outdoor, son personas que programan sus viajes para esas escaladas afuera. Y nosotros a veces tenemos que jugar con esos tiempos. Entonces, bien desesperados porque dentro de un mes tienen un viaje programado al sur del país, a la Patagonia, y lo tienen todo pago y han dejado su trabajo y tienen su cosa. Entonces, nosotros tenemos que acomodar un poco esa situación. Entonces, tenemos que entender al deportista dentro de todos estos puntos. ¿Mm? Vamos por el segundo punto, que es entender el deporte. ¿De qué se trata la escalada deportiva? Yo les voy a poner un audio muy breve de Marvin explicando algunas modalidades. Estos son de alto nivel, pero por lo menos nos va a dar una idea de qué se trata esto. ¿Se escucha bien? Creo que no se está escuchando el audio. No, No se ¿No se está escucha. escuchando el audio? A ver, no. perdón, ¿eh? Vamos a tratar de que se escuche. Se- Ahora, Ahí a la derecha, cuando le das al play del vídeo, sí, ve hacia la derecha que hay un... Hacia la derecha, ahí, a ver, prueba de darle al play ahora. No. ¿no? No. Bueno, no importa. Se lo voy a ir comentando yo, ¿sí? Eh, voy a cambiar Déjenme un segundito que vuelvo a cambiar a mis bits. A mí sí me escuchan, ¿no? Sí, sí, a ti perfecto. Sí. Bueno, este es un formato de velocidad que es subir lo más rápido posible. Después un segundo disciplina que es donde uno tiene que resolver distintas secuencias, movimientos con inclinaciones de paredes, y el que lo resuelve más rápido es el que gana. Fíjense que tienen colchonetas acá, que uno se puede caer y volver a subir, con lo cual hay movimientos muy repetidos de todo esto, ¿sí? Y esta modalidad, que es la dificultad, es simplemente quién llega más alto. Está atado por arneses acá, que es bien un sistema de seguridad que si se cansan o si tienen un error, cuando caen quedan colgados y vuelven otra vez a subir. Es decir, son básicamente las tres modalidades. Asumo que ahora fíjense cómo va evolucionando el deporte. Esas eran tres modalidades que estaban en el 2018 cuando apareció la escalada en los Juegos Olímpicos. Y ahora esto es un video de lo que está pasando, de lo que pasó ahora en París, en donde las modalidades cambiaron y asociaron bouldering y leading con uno que es que otra de las cosas que está pasando. A ver, es el cambio a la velocidad pura, que es algo de lo que ya hemos visto recién, que es otra modalidad. Para eso, estos deportistas tienen distintas amarres y distintas tomas. Hay algunos amarres que son clásicos, en donde están involucrados los dedos. Acá vamos a ver un entrenamiento muy sencillo.
a pesar de esta pared inclinada. Sencillo para nosotros, no tienen tanta intensidad como lo que vimos recién, pero fíjense que tiene una pared inclinada a 45 metros, ¿m? A 45 grados, en donde tienen que llegar en distintas vías. Esto es un entrenamiento clásico, no es una competencia, y llegan hasta arriba con toda su potencia de dedos, antebrazos, brazos y cintura escapular. ¿M? Más amarres clásicos, vayan mirando cómo es esta toma y estos dedos, vayan mirando esto que es completamente diferente, ahora lo vamos a explicar un poquito más desde la biomecánica. Y aparecieron nuevos amarres, que son los amarres geométricos. Los otros eran los amarres clásicos y estos son los amarres geométricos. Los otros eran específicamente tomas de dedos y estos ya son más tomas de muñeca, son amarres mucho más grandes. Fíjense que ya la muñeca cambia y la posición de los dedos cambia completamente. ¿Mm? Fíjense esa extrema flexión de la muñeca y desviación radial. Acá flexión y desviación cubital. ¿Mm? Y vamos específicamente a las tomas digitales de los amarres clásicos. Hay dos tomas básicas. La primera que les voy a mostrar es el de los que llaman dedos pendientes o slope o open hand, la mano completamente abierta. Si ustedes ven, tienen una suave flexión metacarpofalángica de 10 a 15 grados, tienen una flexión interfalángica de 10 a 15 grados y una gran flexión interfalángica distal de 40 a 60 grados, lo que nos hace pensar que toda la actividad está cargada sobre el tendón flexor profundo. Si bien se distribuye un poco en el flexor superficial, la gran mayoría de las fuerzas pasan por la acción del flexor profundo. A diferencia de la regleta del clean o clean hold, que si ustedes se fijan, tienen también una suave flexión metacarpofalángica de 10 a 15 grados, una gran flexión interfalángica proximal de 80 a 90 grados y una extensión interfalángica distal, lo que nos anula el flexor superficial y todas las cargas y las fuerzas se producen por el tendón flexor superficial. Perdón, nos anula el flexor profundo y la carga más importante la adopta el tendón flexor superficial. Esto es muy importante a tenerlo en cuenta, porque todos los que inician la escalada deportiva, los que son jóvenes deportistas en esto, la mayor toma la hacen con esta que se llama regleta, en esa posición de butonier que tenemos. Entonces, hay bastantes lesiones producidas por este tipo de tomas. En cambio, los que son un poco más experimentados hacen la toma del open hand, la mano abierta por completo, y eso hace que tengan un poco menos de lesiones. Lo que pasa es que es un poco más difícil escalar de esa manera, según los que saben. ¿Mm? Ya entendimos al deporte, entendimos al deportista, entendimos un poco de qué se trata el deporte, ya tenemos en la cabeza esto y ahora tenemos que entender las lesiones y cuáles son las que vayan apareciendo y cómo ha ido evolucionando esto. Sin duda, los dedos en el miembro superior es la gran atracción para este deporte. Las lesiones de los dedos son por lejos las más frecuentes. Le siguen en segundo lugar las lesiones en la muñeca, por lo menos en nuestra experiencia. Después por ahí Nuria nos hablará un poco de qué es lo que pasa en España. Y en tercer lugar, el hombro. Ese es el orden que nosotros vemos en frecuencia, no en gravedad. ¿Sí? Y dentro de los dedos lo que podemos hablar es del dedo del escalador, que hay un montón de lesiones, pero yo voy a poner las más frecuentes y no voy a hablar de las más frecuentes. Voy a hablar de las más específicas que el cirujano de mano tiene que conocer. En nuestras manos, en nuestro campo, por lejos las más frecuentes son las tenosinovitis flexoras. ¿Mm? Las conocemos todos los especialistas de mano, no hay mucho más para hablar esto, sí saber que esto obviamente se producen por todos estos esfuerzos repetidos que están haciendo, las grandes sobrecargas, los entrenamientos excesivos que tienen y las características especiales de los tendones flexores. Lo que sí estamos viendo últimamente, que en lugar de ver lesiones agudas, lo que nos están apareciendo son tendinosis de los flexores tanto superficiales como profundos, mucho más del profundo que del superficial, a diferencia de las tenosinovitis. Es una cosa que estamos empezando a estudiar. ¿Mm? Eh, en segundo lugar está la ruptura del sistema de polias flexoras, que es el gran cuco de todos estos escaladores.
que por suerte está disminuyendo, no es lo mismo lo que yo veía en el año 2000 a lo que veo ahora en el 2024. Después vamos a hablar un poquitito más. Lo que sí están apareciendo y subiendo son las lesiones fisarias. ¿Y por qué? Porque el deporte está bajando el nivel de edad de inicio de estas actividades, porque los adolescentes y los niños son mucho más flexibles, son mucho más livianos, son muchos más gatos para subir por la escalada, por estas paredes. Entonces, llegan mucho más fácil arriba, muchísimo más fácil, y les resulta mucho más natural, pero se está viendo un gran incremento de los cierres precoces de los cartílagos de crecimiento de todas las falanges. ¿Cómo tratarlos? Y lamentablemente no hay mucho tratamiento para esto. Acá sí, o esperan y dejan el deporte o bajan el nivel de actividad, y es bastante difícil y bastante complicado hacerlo, ¿sí? Sobre todo para los padres que fueron escaladores y que les metieron el bichito de la escalada a estos chicos. Eh, Otra lesión que es muy interesante desde el punto de vista biomecánico, pero que no es muy frecuente, que Nuria nos va a hablar un poco, porque creo que su tesis era sobre esto, ¿no? Nuria. Sí, sí, Bien, sí. es la distensión del tercer lumbrical. Que un cirujano de mano que no trata escaladores no sabe de qué se trata esto. Así que se lo vamos a contar un poquitito. La distensión de la unión músculo-tendinosa del flexor superficial a nivel del antebrazo también es algo que vemos con frecuencia. Vamos a hablar de estas tres que son las más específicas porque las otras, como traumatólogos y como cirujanos de mano, las conocemos mucho y sabemos cómo manejarlas y cómo tratarlas. La ruptura del sistema de poleas flexoras. Lo que sí tenemos que saber es que esta ruptura aparece en las tomas de regleta o de clean hole, en las tomas de estas de boutonniere. Recordemos un poco las posiciones en donde tenemos una gran flexión interfalángica proximal o una hiperextensión interfalángica distal, por lo tanto el flexor superficial es el que va a trabajar en este tipo de lesiones, en donde característicamente se da en la modalidad de bouldering. Es raro que en un leading aparezca una lesión de una polea, porque necesita que tenga un gran esfuerzo físico, porque necesita que el paciente, que el deportista esté cansado, que se haya caído un par de veces y que vuelva a subir y quiera seguir insistiendo con eso de esa personalidad obsesiva que hoy les había comentado. Entonces, en una toma de regleta, en un pasaje dificultoso. ¿Mm? Este es Marvin, esto es un acting que le está haciendo, no se le rompe, pero esto es lo que está haciendo. Cuando va a buscar una toma alta, siente un tac audible, doloroso, agudo, les duele y se cae. Eso es característico. Aparecen siempre estas lesiones, estas mecánicas, esta historia siempre. Y esto es lo que se produce en una toma. Lo primero que aparece es una lesión parcial de la polea 2, posteriormente aparece la lesión completa de la polea 2 y finalmente, si la intensidad es mayor y ya habíamos tenido una lesión previa, puede romperse polea 3 y puede romperse polea 4. Es más raro, pero pueden aparecer. ¿Con qué hacemos el diagnóstico? Además de la clínica y del interrogatorio, con lo que dijimos recién, y claramente hoy la ecografía es el gol estándar del diagnóstico de este tipo de poleas. Y en un corte tanto transversal como axial, hoy hay transductores que nos permiten ver hasta la polea, el engrosamiento de la polea acá arriba y acá abajo, el engrosamiento de una polea abajo. Estas son poleas normales, no son poleas engrosadas, nos permiten ver las características del tendón en su corte longitudinal y en su corte transversal. Y si ustedes están aprendiendo y hacen sus propias ecografías, la verdad que es muchísimo mejor que derivárselas a un ecografista. ¿Y qué es lo que mide cuando hay una ruptura de polea la ecografía? La ecografía no va a ver si la polea está rota o no. Lo que mide es la distancia entre el hueso y el tendón. Entonces, en base a la distancia, a la medición de esa distancia, es si vamos a tener la confirmación de esa lesión de la polea. Es decir, acá tenemos un corte longitudinal, acá se ve el tendón, esta es a nivel de la polea A2, y fíjense la distancia que hay entre el hueso, entre la falange y la cara posterior del tendón flexor. Se dice que cuando esta distancia a nivel de la polea A2 pura o A4 pura es mayor a 2 milímetros, estamos en presencia de una ruptura completa de la polea. En cambio, cuando estamos a nivel de la polea A3, a nivel de la articulación interfalángica, cuando esta distancia es mayor a 3,5 milímetros, tenemos una ruptura de una polea A3.
pero también tenemos lesiones parciales de las poleas y no son solamente lesiones totales. Entonces, este es un trabajo muy interesante. Esto es sobre cadáveres, en donde muestran el cambio de angulación en un corte longitudinal cuando uno hace hacer una presión activa, dinámica, en donde uno ve que esto es una lesión, un dedo normal, un cadáver normal, haciéndole flexión y contrapresión a distal y vemos que todo el tendón y la polea no se despega del hueso. Cuando le hacen y le practican una lesión parcial de la polea 2 aparece esta angulación brusca. En cambio, cuando completan la lesión, ya no aparece esa angulación y sí aparece la distancia. Es decir, imagen normal, imagen con una lesión parcial, imagen con una lesión completa de la polea 4. Esto es muy interesante para poder reproducir en el consultorio con el ecógrafo en la mano. ¿Qué pasa con la resonancia magnética? La resonancia magnética es interesante, pero es difícil de hacer, porque nosotros para reproducir esto que nosotros estamos viendo en ecografía tenemos que hacerla dinámicamente y tenemos que hacerla hacer una aprehensión. Y hacerla hacer una aprehensión en un paciente en un resonador magnético y que no mueva la mano es bastante difícil. Habitualmente nos cuesta bastante tener buenas imágenes. A pesar de que nosotros tenemos un buen resonador y trabajamos con ellos, pero nos cuesta. Existen lo que llaman estas, que son las semidinámicas, pero esto es un poco lo que le decía. Es difícil conseguir que el paciente adopte esta posición haciendo fuerza de cierre de puño para que esto se despegue. Si bien se ve perfecto, es una anatomía pura, esto no es mejor que la ecografía, por lo menos hasta el día de hoy. Una vez que tenemos hecho el diagnóstico, si tenemos una lesión de polea, a 2, a 3, a 4, simples o combinadas, uno puede clasificar como para tratar. Tienen un par de médicos muy importantes en esto, que ellos mismos fueron escaladores, que es el matrimonio Schoffel, en donde ellos trabajan mucho sobre estas cosas. Armaron en el año 2006 un pequeño score. A mí me resulta interesante porque sirve para clasificar y para poner a todos mis pacientes en un grupo determinado, grado 1, grado 2 y grado 3 y grado 4, en donde el grado 4 son las rupturas múltiples, a 2, a 3 y a 4. En cambio, los otros grados van desde un esguince de lesiones parciales o de lesiones de poleas a 1 o a 2. Y acá ahora yo voy a dar unas pequeñas bases de lo que es el tratamiento conservador, el grados 1, 2 y 3, que siempre las trato conservadoramente y las únicas que opero son las grado 4 y algunas, no todas. Y después le voy a dar pie a Nuria para que ella nos cuente un poco su experiencia en el tratamiento de estos pacientes. En mis manos nos gusta dar un poco de reposo durante las primeras semanas. Es lo más difícil de conseguir para estos pacientes. Mientras tienen dolor es fácil, pero cuando se les va el dolor es difícil de conseguirlo, pero claramente hay que ponerlos en unas férulas de reposo. No permanentes, por supuesto, pero ir trabajando sus movimientos, su flexibilización, su stretching. Crioterapia está bien, me gusta la crioterapia, es difícil en los dedos porque para mí es dolorosa, pero si se los enseñamos a hacer, les puede servir en las fases agudas y obviamente posteriormente trabajar con una etapa de fortalecimiento del taping. Para el reingreso me gusta pero no previene mucho. La verdad que no previene mucho en mis manos. La verdad que se tenía que romper se iba a romper igual con un taping, pero sí a los deportistas les gusta, se siente más seguro, se siente con más confianza. Hay distintas variantes, yo les voy a mostrar uno que me gusta hacer, por ahí Nuria nos muestra algo más de ella. Y en mis manos el retorno a la actividad preaccidente es lo que divide los grados 1 y 2 de los grados 3, que es la ruptura de alguna polea. En el grado 1 y 2 al mes ya los estoy dejando trabajar en el muro. Y en el grado 3 antes de las 8 semanas, no les permito ir al muro para que no se entusiasmen y no pongan sus manos. Nuria, ¿quieres hablar y contarnos un Sí. poco Mm. tus Ahí métodos de tratamiento? sí, en cuanto a terapia, claro que nos llegan un montón de las lesiones de polea que necesitan un abordaje conservador, pues lo más importante que hacemos es la parte de ferulaje.
Y con lo que se está trabajando mucho actualmente, desde que creo que fue en 2016, Andrea Schweizer sacó una serie de casos en que usaban el tratamiento conservador de estos pacientes, como células digitales, los anillos de termoplástico, que lo estoy mostrando aquí en pantalla. Los anillos de termoplástico fueron desarrollados con la idea de crear como una polea artificial que permitiera ir reduciendo semana tras semana la sinovitis y por lo tanto controlar también la distancia tendón-hueso. Y básicamente, pues así como el doctor Sergio Daro decía, pues uso de férulas digitales, pues esta sería una súper buena opción para tratar durante esta fase más aguda y durante la fase de cicatrización de esta polea usar este tipo de anillos. Como bien has dicho, ¿Tenés imágenes para compartir? ¿Crees que yo deje de no, compartir y vos no tenés imágenes ahora no cargadas? tengo Bien, preparado perfecto. nada. Bien, Estamos aquí en Impro Show. ok. No, pero esto básicamente es esta tipología de anillo que nos da una presión anteroposterior y en cambio nos da un espacio para todo lo que es el paquete vasculonervioso, para no comprimirlo, pues le damos un espacio a los dos laterales. Y esto lo que hace, pues lo ponemos en la polea, en este caso si fuera, por ejemplo, una rotura de la A2, lo ponemos en la A2 y le damos un punto de presión. En este caso lo cerramos con un velcro. Decir que esta misma polea que se puede romper de forma aislada en A2, también se puede romper de forma aislada en la 4 y el tratamiento sería el mismo, con el mismo anillo, lo único que la localización, ¿no?, donde pondríamos el anillo sería en la segunda falange en vez de la primera. Y en cuanto a los tiempos, pues lo dicho, trabajamos de entre 1 y 2 meses en función de la gravedad de la lesión y también curioso, a ver si compartimos un poco la misma perspectiva, que a veces un grado pequeño de lesión, un grado 1 o un grado 2, a veces nos puede pedir tiempos más largos de reposo, o sea, hasta volver a tocar el muro, bien porque son pacientes que tienden a hacer más sinovitis y que aunque ha pasado un mes y uno le diría, pues volvemos al muro, es imposible y aún tienen bastante dolor. Entonces, en estos casos a veces sencillamente alargamos más y ya está, no pasa nada. Y para la vuelta lo Es, mismo, pues uso de taping y sobre todo control de cargas, vuelta a hacer el deporte progresivamente de forma controlada, que esto es lo que cuesta más también. sí, acuerdo 100% con lo que decís, Nuria. Esto, por supuesto, lo que nosotros damos, tanto lo que das vos como lo que damos nosotros desde el consultorio, que dan las terapistas, son bases en un esquema en donde más o menos los vamos llevando. Después hay excepciones. Si la clínica manda siempre. Si el paciente está con un poco de molestia y un poco Eso de es, dolor, retrasamos. Lo que sí no hacemos, a ver si vos estás de acuerdo, es adelantar estos tiempos. claro. Sí, No, no, retrasamos si continúan raramente. con dolor, pero si a los 15 días están sin dolor, no adelanto mucho los tiempos, porque yo no sé si el deportista me está mintiendo y quiere volver rápido, ya se me pasó, ya se me pasó, ya se me pasó, o no. Entonces, esto lo pongo de piso. De ahí para Sí, adelante lo sí. vamos negociando. ¿Mm? Bien, genial. Muchas gracias, Nuria. Vamos a compartir unas cuantas cosas después. Y si les voy a mostrar un taping sencillito, a mí me gusta enseñarle esto a los deportistas para que vayan. Eh, es una H muy sencilla, en donde nosotros le decimos tela adhesiva, ustedes es esparadrapo Tape rígido, deportivo. claro, somos una polea muy económico para nosotros en nuestro medio, hacemos una polea A4, hacemos una polea A2 y hacemos un pequeño fulcro palmar para que pueda flexionar muy bien el dedo y trabajar en esa posición. Muy sencillo, la gente lo entiende, les gusta y están muy conformes con esto. Realmente no creo que esto prevenga si tenga que hacer una lesión. Si la tiene que hacer, la va a hacer igual. Para prevenir las lesiones, lo que hay que hacer es tener un buen entrenamiento, como todas lesiones, evitar las lesiones, tener una buena hidratación, todo lo que es deportivo y tendinoso, ¿no? Hacer unas buenas tomas, no hacer monos dedos,
es una cuestiones muy técnicas, es decir, en lugar de usar un solo dedo o dos dedos puros, tratar de usar toda la mano completa. En la medida que uno va aumentando el nivel de escalada, tratar de usar la mano completa en lugar de usar regletas. Bien, bueno, son todas cosas muy técnicas que eso se debería trabajar con el profesor en el gimnasio, ¿no? Y cuando hablamos de tratamiento quirúrgico, la realidad yo mucho no tengo para decirle tratamiento quirúrgico porque hoy prácticamente no opero ningún paciente de estos. Casi no veo más rupturas de poleas completas. Cuando tuve algún paciente que tuve que hacer una reconstrucción completa por una polea de la ruptura de A2, A3 y A4, eh, la verdad no volvió a escalar, no quiso volver a escalar porque tuvo mucho miedo. Ustedes saben, todos los que hacemos cirugía de mano, tocar una polea no es la más fácil del mundo y creo que en estos niveles, a menos que sea un deportista de altísima competencia, simplemente trabajando con anillos externos, eh, todos los deportistas se dan maña para volver a su deporte, o por lo menos al nivel de exigencia que cada uno de ellos prefieren. Bajan su nivel de exigencia, siguen escalando y lo usan igual, cambian las tomas y no se involucran en un tratamiento quirúrgico que a largo plazo les puede resultar incómodo y les saca mucho tiempo. Así que de hacer alguno, he hecho esto, una combinación de poleas, con tiras de tendones flexores o de retináculo extensor, pero cualquier reparación de polea de la que todos conocemos los cirujanos de mano viene bien. ¿Mm? Y sí es importante que nunca antes del cuarto o quinto mes pueden volver a su actividad deportiva cuando uno les va a reparar una polea. ¿Mm? Nuria, ¿algo que decir para algún post quirúrgico de esto? ¿Algo para agregar que tengas? Uf, aquí podríamos añadir un montón de cosas porque realmente yo creo que es uno de los posquirúrgicos más complejos que tenemos, el de la reconstrucción de poleas. Entonces aquí la recomendación siempre, siempre, siempre es acudir a un terapeuta de mano. Uno de los problemas que estamos teniendo actualmente en España es cuánto se ha popularizado la escalada y cuánto fisioterapeutas se han especializado también en lesiones de escalada y están tratando pues, lesiones aisladas de polea. Yo en cuanto a postquirúrgicos de reconstrucción de polea, sí o sí, por favor, que nuestros pacientes acudan a un terapeuta de mano porque hay muchísimas cosas en cuanto al manejo muy parecido a todo lo que puede ser un postquirúrgico de lesión de tendones flexores, donde la Exactamente. cronización es imprescindible y el contacto con el cirujano hace que todo sea muchísimo más fácil también. De hecho, con el doctor Sergi Barrera hemos compartido unos cuantos casos de estos y la verdad es que no hay color el poder tener el contacto directo con el cirujano para ir viendo cómo va evolucionando y cómo vamos negociando esa vuelta a la carga. Sí, la realidad es que mis pacientes no necesitaron ir a cirugía para volver a escalar, excepto una lesión múltiple de poleas, que rara vez la veo. Cuando hay poleas únicas, no necesito operarlos y la verdad que vuelven bien, con todo lo que vos dijiste, Nuria, ¿no? Por supuesto. Mm. ¿Mm? En definitiva, lo que podemos hablar de las poleas flexoras en la escala deportiva, recuerden que en general es en la modalidad bouldering, con esta toma que es la toma regletas, que el diagnóstico es clínico y ecográfico, hay una secuencia lesional que uno podría seguir a 2, a 3 y a 4. Tratamiento es siempre conservador 1, 2 y 3. Dejamos el quirúrgico en aquellos casos excepcionales que tienen un grado 4. Vamos a la segunda patología que me importa destacar, que es la distensión del tercer lumbrical. Acá la distensión del tercer lumbrical es una interesante lesión biomecánica para nosotros, en una toma de esta, que es de los dedos pendientes o del slope o pocket hole, en donde trabaja el flexor profundo, en donde hay un dedo, perdón, este dibujo está mal, porque va en realidad colgado del cuarto dedo, no del tercero, y en flexión de los otros dedos hacen esto que ustedes van a ver a continuación, que es esta tracción
en dos sentidos diferentes del lumbrical correspondiente al tercero, entre el tercer y el cuarto dedo, con un flexor profundo en extensión y traccionando para un lado del cuarto y con un flexor superficial, perdón, profundo del tercero en flexión, hacen una distracción completa de sus fibras y lo que hacen es una lesión muscular. Es un desgarro muscular del tercer lumbrical. ¿Mm? El diagnóstico es bastante simple porque tiene un dolor agudo en la palma de la mano. Claramente tienen que haber hecho una toma monodigital con el cuarto dedo. Y en una imagen de una resonancia magnética vamos a ver esto, vamos a ver esto, vamos a ver esto. La ecografía nos da el diagnóstico definitivo. ¿Sí? Es una lesión que hay que conocerla para diagnosticarla y para tratarla y que se cura realmente fácil, no hay gran problemas en nuestras manos. Si bien hay pocas, es interesante conocerla porque existe. Eh, Habrá que corregir las técnicas, habrá que corregir la preparación física y el tratamiento se lo dejamos a Nuria, que es su tesis y es una experta en estas lesiones. Mm. Sí, Bueno, de hecho, Nuria es experta en el tratamiento y en la generación de esa lesión. Eh, ahora, Va a ver. ahora nos lo va a explicar claramente, pero yo tuve el placer de poder experimentar lo que era una lesión del lumbrical, porque muy solidariamente Nuria quiso mostrármelo tan bien que... Ah, ah. que eso no. Muy bien. Sí, de hecho, un día estábamos compartiendo así en el laboratorio de disección y yo le conté a Sergi, mira, así podría pasar y en su mano hicimos el modelo experimental y sonó. Y al día siguiente yo le pregunté, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sigue doliendo la mano? Y me dijo, nada, estoy de baja, estoy muy mal. Suerte que era broma. En ese momento yo casi me muero, tierra trágame. En fin. Aquí en España la verdad es que vemos un montón de estas lesiones. Yo creo que en realidad estamos un poco sesgados aquí porque hay tantísimo escalador y tantísima escalada en roca que realmente vemos un montón de estas lesiones. Entonces, vemos la lesión del tercer lumbrical y vemos la lesión también del cuarto lumbrical. O sea, aquí es Ah, importante entender que da igual si es el tercero o el cuarto, el lumbrical que se puede romper, ese es el lumbrical que es bipenado. Ese es el lumbrical que tiene dos orígenes en dos flexones, en dos tendones flexores que son adyacentes, entonces que se pueden mover en direcciones opuestas y por lo tanto pueden producir una cizalla en el lumbrical. De hecho, si la revisión fuera súper de última hora, la última publicación que hay sobre esto, que hemos incluido el cuarto lumbrical, la publicamos nosotros, nuestro equipo de investigación que hicimos en laboratorio. Así que a los aquí presentes les invito a hacer la búsqueda porque van a encontrar que realmente hemos hecho un modelo cadavérico donde se puede ver esto, que cualquiera de los dos lumbricales, el tercero o el cuarto, se puede romper. Y entonces, básico, pues como bien hemos explicado, el lumbrical se rompe por la cizalla, o sea, por la separación en direcciones opuestas de dos tendones flexores, pues lo importante es entender que durante su cicatrización tendremos que evitar este gesto de cizalla. Entonces, lo importante es hacer una sindactilia con el dedo adyacente con el cual se lesionó. En el caso del tercer lumbrical, haremos una sindactilia de tercer y cuarto dedo, y en el caso del cuarto lumbrical, haremos una sindactilia entre cuarto y quinto dedo, que lo usarán durante la fase aguda en su día a día también, porque son pacientes que tienen dolor en actividades domésticas o en actividades laborales, como el doctor Sergi Barreto, por ejemplo. O si no, también importante, pues cuando retoman la escalada, también usar la sindactilia para progresivamente volver a escalar y que no puedan recaer, porque en estos casos sí que es importante evitar la recaída. bien, excelente. Así que, mira, novedad para mí. Siempre se aprenden cosas a la aparición Mm. del quinto.
Eh, y viste las dos juntos, hicieron también algo, aparecen las dos juntos al mismo tiempo. Es más No, difícil, pero es podría muy ser, porque si raro. es el cuarto dedo el que está arriba y están los dos flexores abajo, flexores del tercero y Es, flexores del quinto. mm, es muy raro. ¿Mm? Yo no lo he visto Bien, nunca. También porque bien. es muy rara la posición en monodedo de cuarto dedo. La mayor parte de veces el monodedo que se usa es el tercer dedo, el dedo medio. Sí. Entonces la cizalla es en el tercer lumbrical. Y en cambio el cuarto lumbrical es muy fácil que se rompa en varias posiciones, en tridedo, en bidedo se puede romper, ¿no? Aquí, por ejemplo. O Mm, sea que lo bien, vemos bastante. De hecho, yo creo que actualmente vemos más el de cuarto interesante. lumbrical que el tercero. ¿Dónde lo publicaron, Noria? En Journal of Biomechanics, porque es un Bien, modelo cadavérico. Nuria, Y espero lo poder voy a buscar, publicar muchas más cosas gracias. ahora a final de año. Sí, ya estaría bien, luego se lo paso. estaría bien que me lo pasaras porque así lo podemos compartir para que así la gente pues tenga acceso, lo podemos distribuir, Perfecto, se escriben. Incluso tu perfecto. tesis. Mi tesis también, sí. Bien, buenísimo, muchas gracias. Bueno, vamos por el último, que es la distensión de la unión músculo-tendinosa del flexor superficial, que también vemos, esto no es en la mano específicamente, es en el antebrazo. Es una lesión simplemente músculo-tendinosa en el antebrazo distal, con un dolor agudo en el antebrazo distal, en donde uno lo reproduce fácilmente haciendo una flexión resistida del tercer dedo. Y lo que encontramos en la ecografía, que es siempre diagnóstica, es una lesión del vientre muscular común del flexor superficial del tercer y cuarto dedo a nivel del tercio medio distal del antebrazo. Y el tratamiento es bastante simple, bastante básico, como cualquier lesión muscular, dependiendo del grado que encontremos en la ecografía, ¿no? Sí, lo puse acá simplemente para saber que existe, que está, que hay que buscarlo. Y es bastante frecuente. Es una de las cosas que más vemos nosotros. Eh, Hay que tratar de hacer un poquito el diagnóstico diferencial con algún síndrome compartimental de estos intermitentes que pueden aparecer en estos pacientes, que se hace fácilmente con una ecografía, además de un poco de clínica. No sé si Nuria quieres comentar algo de alguna cosa de estas, de tratamiento de esto. Medio que es Mm, como cualquier lesión mm, muscular. nada, ¿Mm? sí, Bueno, hablar mucho de la terapia manual en cuanto a esto y ya está. eh, Sí que es verdad que en cuanto a la exploración a veces de estos dolores en antebrazo, a veces vemos que también es debido a una disociación entre dedos. O sea que a veces este dolor aparece también en un gesto parecido al de la rotura del lumbrical. Así que ujú, a veces también nos hace pensar que el mecanismo de lesión podría ser la misma cizalla, ahora no en el lumbrical, pero en el sistema flexor, bien. entre los diferentes tendones. Muy buen aporte, gracias. En definitiva, si hablamos de un dedo de un escalador, creo que tenemos que conocer los distintos tipos de modalidades que existen, velocidad, lead, bouldering, de las cosas que ya hemos hablado. Tenemos que conocer las tomas, de saber que existen distintos tipos de tomas, las regletas, los dedos pocket hand o open hand, los distintos amarres, los clásicos y los geométricos, que existen patologías muy puntuales, que si bien no son las más frecuentes, pero sí están y nos exigen conocerlas para poder tratarlas, como la ruptura del sistema de poliaflexoras. Sin duda las más frecuentes están siendo las tenosinovitiflexoras y están apareciendo todas las lesiones fisarias. Recordar que hay una distensión de la unidad flexora con una lesión del tercer y ahora del cuarto lumbrical también. Vamos a tener que cambiar esa diapositiva. Y la distensión de la unión musculotendinosa en el antebrazo también es algo que es bastante puntual y específico de estos escaladores. Bien. Y para terminar, dos cositas de lesiones en la muñeca que me parece que son importantes, porque esto habla de la evolución de este deporte y de lo que vamos viendo con el correr del tiempo. Estamos hablando de las lesiones no traumáticas, no de las traumáticas. Las traumáticas existían antes, pero mejoraron muchísimo los sistemas de seguridad, con lo cual por lo menos en el muro donde yo estoy, no tenemos más lesiones traumáticas prácticamente.
Así que vamos a hablar de algo que encontramos ahí en la muñeca. Y una cosa interesante, nosotros en el 2008 hicimos este trabajo epidemiológico puro en un torneo de boulder en donde simplemente hablamos de frecuencias de todos los que habían participado. Era un número alto, eran más de 100 o 120 participantes, donde por lejos siempre fueron los dedos la lesión. Fíjense la muñeca en donde estaba y el hombro en donde estaba. ¿Y qué pasó después? Repetimos lo mismo antes del Mundial 2016 y la diferencia, perdón, la diferencia fue enorme. Había un incremento increíble de cantidad de casos de muñeca entre el 2008 y 2015. Pasamos a estar en un segundo nivel a un tercer nivel del hombro, se invirtieron las relaciones entre el hombro y la muñeca. Fuimos a investigar de qué se trataba un poco, esto lo presentamos en el 2016, ahora justo llega un tiempo como para hacer una tercera evaluación de frecuencia, saber qué es lo que pasó en estos 10 años, pero en esos vimos que había un 25% de aumento de lesiones en la muñeca. Y encontramos causas, por supuesto, las causas más importantes que encontramos fueron los nuevos modelos de amarres, ¿m? Y los cambios en las tácticas de entrenamiento. Esto era lo que nosotros veíamos en su momento, que es lo que les mostré hoy. Préstenle atención a las posiciones de la muñeca. Fíjense, muñeca en posición neutra, siempre en posición de distracción. Si seguimos para arriba, otra vez volvemos a lo mismo, posición neutra, posición de distracción. Esto obedece a los amarres, estos que son los amarres clásicos. Pero si nosotros vemos que empiezan a aparecer estos amarres geométricos en donde tenemos que empezar a usar la muñeca, posiciones ultra forzadas de muñeca, ultra forzada de muñeca, ultra forzada de muñeca, evidentemente esto algo cambió en la producción y en la generación de lesiones en el tren superior. Y por eso empezaron a aparecer lesiones en la muñeca que antes no existían. ¿Mm? También hay distintos tipos de entrenamiento que empezaron a aparecer. Este es uno de los entrenamientos clásicos en donde se trabaja demasiado la muñeca. Otro entrenamiento, por ejemplo, es este, que es el clásico de las escaleras. Mírenlo, fíjense. ¿Mm? Todos estos nuevos enfoques del entrenamiento hacen que haya más lesiones. Uno le presta siempre atención a una cosa. Yo ahora les voy a volver a reproducir este video y en lugar de que miren la mano que va hacia arriba, la mano derecha, miren la mano y la muñeca izquierda para que vean qué es lo que pasa acá. Fíjense. Miren esto. Y esta es la mano que hace fuerza para elevar arriba. Esta después agarra con los dedos y sostiene los dedos. Pero esta es la que hace fuerza para ir hacia arriba. ¿Cómo no se van a producir lesiones en la muñeca? ¿Mm? Y las lesiones en la muñeca que aparecen son las clásicas, ¿no? Hay inestabilidades carpianas, hay lesiones en el fibrocartílago triangular. Y bueno, ya eso es bastante característico de los cirujanos de mano, esto lo sabemos todos. Sabemos cómo tratarlas, por supuesto. Supongo que habrán escuchado la charla del doctor Gustavo Gómez de la semana pasada, por las lesiones escafolunares, así que lo que tenemos que hacer simplemente es resolución del problema específico, pero también tenemos que trabajar en esto, tenemos que tratar de evitar que eso se produzca. Tenemos que enseñarle al deportista, tenemos que enseñarle al profesor, nosotros como médicos y los terapistas como grandes eh, eh, especialistas en tratamiento de prevención, ¿no? Con rehabilitaciones específicas y protocolos de entrenamiento que eviten estas cosas. ¿Sí? Eh, ¿Alguna consideración final? Creo que tenemos que, así como hablamos hoy, los comparamos con los músicos, tenemos que entender a este tipo de deportistas. Primero que no son todos iguales, porque el que va a competir no es igual que va a hacer recreación. El chico que tiene 15 años no es lo mismo que el que tiene 30 o 40 que ya vino compitiendo. Los que compiten no es lo mismo el que tiene una categoría alta que el que tiene una categoría baja. Así que por un lado no son todos iguales, pero por otro lado son todos iguales, porque todos comparten la misma personalidad y tenemos que entenderlo. Y tenemos que tratar de resolverle el problema y tenemos que transformarle su situación. Tenemos que entender el deporte. Hay una evolución de las competiciones muy marcada.
Entonces, eso significan entrenamientos nuevos, tomas y amarres nuevos, estados físicos nuevos, pesos nuevos, es decir, todas cosas que atañen al deporte y que nosotros como médicos tenemos que conocer, porque no podemos quedarnos en lo mismo que aprendimos hace 20 años y tenemos que estar permanentemente eh, actualizados en el deporte. Y por último, por supuesto, lo que sí hacemos siempre nosotros en todos nuestros congresos, ¿qué es esto? Es actualizar diagnósticos y actualizar tratamientos, que eso para nosotros es lo más fácil de todo, lo más difícil es todo lo anterior. ¿Mm? Bueno, yo con esto terminé. Si quieren, discutimos algo. Muchas gracias, Sergi, por haberme invitado. Gracias, Nuria. La verdad que fue un placer compartir con vos. Y muchas gracias, Reima, por darme la oportunidad de compartir y estar con amigos. Si alguno está interesado en poder hacer alguna pregunta, las puede dejar en el chat. Eh, y no sé si a lo mejor Nuria quiere comentar alguna cosa. A mí me gustaría decir que me ha encantado tu charla. Porque yo creo que al fin y al cabo estamos hablando de lesiones deportivas, entender el deporte, entender el deportista y entender las lesiones específicas que pueden suceder ahí es lo más importante, ¿no? Que han sido los tres pilares de la charla en todo momento. Y yo creo que es el resumen máximo de esto, así que muchísimas gracias porque comparto al 100% tu visión y perspectiva. Y recalcar en esto que al fin y al cabo, y volviendo a la primera frase casi que has dicho en la charla, que la lesión es inherente al deporte, está ahí. Y decir al deportista que terminen con el deporte, ¿no? Que paren de hacer el deporte porque se van a lesionar, bueno, es que es absurdo. En algún momento si haces deporte te vas a lesionar, pero es muchísimo mejor hacer deporte que quedarse en casa, en el sofá y tener una vida sedentaria. Así que yo creo que como profesionales de la salud, lo único que podemos hacer es ser estrategas y acompañarles en su vuelta al deporte con todo el estudio que podamos y con todo el conocimiento que podamos. Así que, pues, espacios como este de la RICMA y con el doctor Sergi Barrera se agradecen para poder compartir todo esto. Sergio, creo que la presentación está muy bien, porque está bien enfocada. La mayoría de la gente que asiste, evidentemente también hay terapeutas, pero la mayoría pues son muchos cirujanos, ¿no? Entonces, como cirujano, a veces te pasa, a mí me pasa que me vienen pacientes que juegan al golf y yo no tengo ni idea de golf. Entonces, en el tema de la escalada, pues sí que tengo cierto conocimiento de las lesiones más típicas, pero por ejemplo, yo no practico escalada. Entonces, el hecho de entender cómo se generan algunas de las lesiones, porque luego específicamente, pues cómo tratar las lesiones o algún caso en concreto que yo gracias a Nuria ya experimenté, como por ejemplo lo de la lesión del lumbrical, pues está bien que alguien te lo explique porque si no, pues puede ser que no lo hayas visto nunca o que lo hayas visto y no lo hayas sospechado y haya pasado desapercibido, porque todo el mundo ha escuchado de las lesiones de las poleas. Pero creo que ha estado muy bien el hecho de entender el deporte y cómo el mecanismo que genera las lesiones, ¿no? Y no entrar tanto en el aspecto específico de cómo tratarlas, aunque también se ha visto, y yo coincido contigo en que la mayoría son de tratamiento conservador, aunque, pues claro, hay tanta gente practicando escalada que sí, yo sí que es verdad que poleas, lesiones de polea A2, A3 y A4, cada año tengo un par. Porque es que en España hay muchísima Mm. gente y gente que te viene tratado, bien tratado, porque los ha tratado Nuria o los ha tratado Chever, los ha tratado gente que domina, los ha tratado bien durante tiempo y continúan que no pueden escalar y al final deciden escalarse porque es que están entre la espada y la pared o se les opera o no pueden seguir escalando. Te hago una te hago una pregunta, por ahí no, no son los que ves vos, pero ¿cuántos de los que tienen lesiones múltiples de polea no pueden volver a escalar con sus lesiones de poleas, con un dispositivo externo? Es que mi ¿Cuántos visión... tienen que llegar? Tu mi- visión es muy sesgada porque los que te llegan son los que tenés que operar. Exacto. Entiendo, pero por ahí Nuria sí los ve. No, no, y Sí, Chever, o sea, ven Porque y muy... por los ahí, míos no los mm, míos vuelven a escalar y no han tenido inconvenientes. Por ahí no veo sí, tantos por ahí como ven ustedes si tienen un gran mm. grupo de gente, pero Yo ¿cuál es diría el que ahí, porcentaje, ahí más o el menos? gran problema
el gran problema, y yo creo que es como el factor un poco determinante, es el flexo. Si no conseguimos reducir el flexo, y es un flexo que tiende a aumentar y que a pesar de hacer un tratamiento con ferulaje, con férulas dinámicas para ganar extensión, sean con termoplástico o con neopreno, a pesar de esto recidivan y tenemos flexos de 30, que a la que quitamos la férula se van a 40 y a 45 y a 50, es imposible. Es un dedo en garra que se les engancha en todos lados y que duele, porque hay una sinovial ahí muy, muy reactiva. Entonces, en Está estos bien, casos es cuando pero eso es, derivamos a cirugía, pero habiendo intentado un tratamiento conservador. pero estamos hablando de una rigidez interfalángica en extensión, digo, en flexión que no limita, que no llegas a la extensión. No estamos hablando de la fuerza de la mano o de la potencia de un dedo solo, que uno puede simplemente trabajar en una toma de mano abierta o tomas individuales en donde tampoco es que pierden, porque si en general no se rompen dos dedos juntos, se rompe uno. Entonces tiene Mm, los otros dedos para escalar. Eso es lo que yo veo. Cuando tienen una ujú, lesión de un solo dedo con las lesiones múltiples, mm. vuelven a escalar. En general son pacientes de alto nivel de escalada, Mm. entonces saben cómo compensar y en general hacen tomas diferentes. Eh, Quizás sea eso una parte por la que yo no veo, pero Sí. entiendo que sí hay una limitación para la extensión y un dedo flexo, pero eso no te lo resuelve solamente, bueno, técnicamente no te lo resuelve una polea, sino que también te lo resuelve una artrolisis, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, Bueno, es un pero poquito el más. problema es que es la cuerda de arco la que hace que aparezca el flexo Ujú. y es la cuerda de arco y la inexistencia del sistema de poleas que hace incluso que Bien. el tendón del flexor profundo pierda tensión. Entonces a veces ¿Y, la fuerza también la pierden. Tengo que decir que estos son casos muy puntuales, ¿eh? Pero que claro. existen. ¿Y qué técnica le hace Sergi? Mira, justo Matías Núñez preguntaba, muy buena presentación, pregunta, en caso de reparación de poleas, ¿qué técnicas utilizas? Yo generalmente utilizo, si puedo, palmaris longus, injerto tendinoso y generalmente no voy al dorso del dedo. Utilizo el resto de poleas, las placas volares, hago tunelizaciones y entonces cada uno de los pasos lo voy bloqueando con sutura de alta resistencia y la verdad es que me funciona muy bien. Lo que generalmente, como estos casos, como dice Nuria, la mayoría tienen problemas de flexión interfalángica, pues generalmente se necesita asociar una artrolisis interfalángica proximal. Entonces, lo que generalmente hacemos es una especie de canuto que también sirve como de anillo protector de las poleas que fija la interfalángica proximal en extensión y deja la interfalángica distal libre. Y así pueden ir moviendo la puntita del dedo, hay excursión tendinosa, evitamos adherencias, no hay tanto brazo de palanca sobre las poleas y en general los pacientes mejoran como para poder escalar, pero son casos muy puntuales, ¿eh? O sea, yo estoy contigo, Sí, ¿eh? sí. Mm. No quiero transmitir que esto es lo No, habitual, pero claro, técnica, técnicamente yo hago muy parecido a vos. Utilizo retináculo extensor, no uso palmaris longus ni injerto tendinoso. Siempre hay un remanente de polea donde uno puede agarrarlo, siempre existe. Uno cuando lo busca siempre existe. No toco nunca el dorso, nunca voy por atrás. Y sí uso arpones para anclar del otro lado. Siempre hay de un lado remanente y del otro lado. Entonces, y protección, por supuesto, después, ¿no? hay que tener los arpones por si acaso, sí, Ujú. estoy de Sí, acuerdo con eso. bien. Luego, otra cosita que quería comentar, que ahora últimamente he visto algunos pacientes, como tú has comentado, eh, que son adultos jóvenes o adolescentes que pues generan lesiones en la fisis, ¿no? Lesiones fisarias, a veces son lesiones tendinosas por tracción continua, epifisiolisis, depende un poco pues a veces del dedo, del tipo de agarre que hagan y tal. Pero he visto pacientes que tienen en varios dedos y lo que
hemos hecho es hacer infiltraciones intraóseas en la zona de la fisis de plasma rico en factores de crecimiento. Percutáneo, guiado con radiología, con radioscopia en quirófano, es una infiltración con plasma. eh, y el paciente que hemos tratado, que le hemos tratado varios dedos y ahora tenemos otro paciente, ha mejorado. O sea que, bueno, es un apunte porque es verdad que cuando estuve revisando la literatura sobre esto hay muy, muy, muy poquito. Y bueno, yo por lo menos explico son muy pocos casos, ¿eh? Pero bueno, que si alguien pues se encuentra con eso y lo identifica, pues es una alternativa, no es agresiva y pues en esos casos, por ejemplo, puede ser una alternativa. Interesante, interesante, porque en realidad no hay alternativas. No hay No, O sea, la alternativas. alternativa es el control de cargas, ¿no? Que muchas veces pasa Exactamente, por pero una el control parada de cargas. deportiva muy larga, muy, muy larga, Y de sí, tres porque si el meses. chico tiene 12 no, o más todavía, porque hay que esperar a que se le cierre su cartílago de crecimiento, porque si no va a tener problemas futuros, Mm. que Sí, tenga la evolución natural que muchas veces también yo creo que debutan de- con el síntoma, pero la imagen pues ecográfica o radiológica es negativa, que más bien lo que debe haber es como un, ¿no? hematoma ahí en la zona de inserción del extensor, pero que a no ser que se tenga una muy buena imagen no se ve y cuesta ahí convencer al deportista, que normalmente es un adolescente, y por lo tanto a la familia, que Ujú. hay que parar porque si no se acaban rompiendo. Yo hace poco traté a uno que estaba así, estaba sintomático, pero la imagen radiológica era negativa y lo tratábamos con control de cargas y así, pero al final el chico se cansó, escaló súper intensamente un día y se rompió, al final se fracturó. Entonces son casos complejos y que cursan luego con mucha frustración por parte del deportista. yo creo que igual que hay que ser, porque al final a mí me parece muy interesante que uno se tiene que preocupar de saber, porque es tu obligación, ¿no? Entonces, si te vienen muchos Mm, escaladores, macho, pues te tienes que ver vídeos de escalada, aunque a ti no te guste la escalada, para entender un poco cómo se lesionan, ¿no? Pues lo mismo pasa con los tratamientos biológicos. O sea, aunque tú seas cirujano, hay veces que es que no depende del bisturí, hay otras opciones y tienes que indagar y tal. Entonces, en este tipo de casos, pues oye, uno tiene que hacer una búsqueda bibliográfica, eh, eh, habrá que buscar sobre cámara hiperbárica resultados, habrá que buscar ondas de choque, habrá que buscar infiltraciones intraóseas de plasma rico, habrá que buscar alternativas, porque es que si vienen y se quejan, por algo será, porque es que tú mm, no solo le puedes decir, oye, mira, es que te toca descansar porque pues se irán a otro lado y además es que es por principio, que debe ser así. Tú tienes que buscar todas las alternativas que haya y a veces, pues bueno, esto es lo que tenemos hasta ahora, ya, pues bueno, pues vamos a seguir buscando. A lo mejor una combinación de plasma intraóseo o de ondas de choque o todo lo que sea al final que no sea lesivo y que pueda sumar, pues habrá que indagar sobre ello, investigar y ver qué resultados hay. Sergio, mira, Juan Lafuente te pregunta en los pacientes escaladores que tienen lesiones de polea, que si tú les haces control ecográfico durante el proceso de recuperación para saber si pueden volver a la práctica deportiva o en qué te guías. Bien, es una buena pregunta de Juan. No hago control ecográfico. La realidad es que el control es absolutamente clínico y con los tiempos un poco lo que habíamos hablado con Nuria, ¿no? Creo que la ecografía es muy diagnóstica, pero la verdad que el seguimiento en el caso de poleas y de tendones no me cambia mucho. Distinto es cuando estamos hablando de una lesión muscular, ¿no? Estamos hablando de una lesión muscular, sí, porque ahí podemos ver edemas, podemos ver cicatrizaciones, etcétera, como en el antebrazo o como en los lumbricales. Pero cuando hablamos de polea,
Ya una vez que se hizo el diagnóstico, nosotros no vemos, no se ven grandes edemas alrededor de una polera. Uno lo que ve es la alteración mecánica en la ecografía. ¿Mm? Entonces, no nos va a cambiar mucho, porque probablemente la alteración mecánica también la vayamos a seguir teniendo. ¿Mm? Lo único que vamos a hacer es bajar el nivel de dolor eh, y soportarlo externamente, un poco como mostró Nuria, ¿no? Con sus férulas y después con los taping. Nuria, ¿tú Mm. también hacéis ecografía y tal? Sí, yo lo que sí añadiría como curiosidad es que las que van mal, bien porque el deportista no sigue el tratamiento o porque ha llegado tarde, lo que es curioso y que a veces podemos explorar ecográficamente es que hacen tenosinovitis en la A1, o sea, roturas de la A2. Incluso un par de pacientes nos han hecho como un dedo en gatillo posterior a una lesión de polea A2. Cambia Pero la hablo de... Claro, claro, cambia la biomecánica y Mm, el ángulo de mm, incisión de la polea, del flexor, genera fricción en el más inicio. fricción, exacto. Ujú. Ese es el motivo, por ejemplo, cuando tú operas un túnel carpiano, eh, aumenta el número de dedos en resorte en esos pacientes. Eso está estudiado Sin estadísticamente. duda. Especialmente el tercero. Exacto. Entonces, ¿cuál es el Claro. motivo? Pues como los flexores se superficializan, cambian el ángulo de incidencia sobre la polea A1 y eso genera mayor sinovitis y mayor dedo en resorte, ¿no? Pues esto es lo Mm, mismo, pero a la inversa, de distal hacia proximal. exacto, sí. Ahí la pista de que ¿no? A la que el paciente empieza a contar que empieza con un dolor en palma de mano y así, y que exploramos ecográficamente y podemos ver pues, alguna alteración a nivel de la A1, es que no está haciendo el reposo que le estábamos pidiendo. Bueno, pues nada, chicos, ha sido un placer, me lo he pasado muy bien y ha quedado una charla muy bonita. Quedará grabada en el canal de YouTube y nada, muchas gracias por vuestra participación, muchas gracias por haberte sumado a última hora, Nuria, y muchas gracias, Sergio, también. Al contrario, es un placer estar con ustedes acá. Gracias, Sergi, gracias, Nuria, y a todos los que están acá presentes, y a Rigma. Y nos seguiremos viendo, Seguro. no dudes. Seguro. Claro, un Gracias a gusto. todos Que tengan también. un muy buen fin de semana. Hasta la próxima, que vaya muy bien. Adiós. Adiós.